En los albores del tiempo, la tierra, que una vez fue un jardín de inocencia, se llenó de ruido, violencia y pecado. Día tras día, el corazón de la humanidad se alejaba más y más de su Creador. Los pensamientos de los hombres eran de continuo solamente el mal, y la creación misma gemía bajo el peso de la corrupción. En cada ciudad, en cada valle, la injusticia era el pan de cada día, y el clamor de la maldad subió hasta los cielos. Y vio Dios que la tierra estaba corrompida, y se entristeció en su corazón al ver en qué se había convertido la obra de sus manos. En medio de su dolor, el Señor decidió traer juicio sobre un mundo que había olvidado su nombre. Pero en su infinita justicia, Dios es también misericordioso, y antes del juicio prepararía un camino de salvación. Pero en medio de aquella generación perdida, había un hombre diferente. Su nombre era Noé. Mientras otros construían sus vidas sobre arena, buscando su propio placer y olvidando los caminos de Dios, Noé caminaba con Dios. Su vida era un testimonio silencioso en un mundo ensordecido por el pecado. Era un hombre justo, íntegro, entre sus contemporáneos. Y el Señor miró a Noé con agrado, viendo en él un corazón dispuesto a escuchar y a obedecer. Fue entonces que Dios, en su soberanía, decidió revelarle a este hombre fiel un plan que la mente humana apenas podría comprender. Un plan de juicio y, a la vez, de redención. Y Dios habló a Noé. Su voz, como el susurro del viento y la fuerza del trueno, le reveló el destino del mundo. He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Pero en medio de esa sentencia terrible, le entregó una instrucción de esperanza. Hazte un arca de madera de gofer. Dios le dio a Noé las medidas exactas, el diseño preciso, la arquitectura de la salvación. Sería una embarcación de una magnitud nunca antes vista, un refugio flotante destinado a preservar la vida. Noé no cuestionó, no dudó. Con una fe inquebrantable, tomó sus herramientas y comenzó a construir. Día tras día, el sonido de los martillos resonaba como un eco de obediencia en un valle de incredulidad. La gente pasaba, se burlaba, lo llamaban loco por construir un barco tan inmenso lejos del mar. Pero Noé, junto a sus hijos Sem, Cam y Jafet, continuó su labor, pues su confianza no estaba en la opinión de los hombres, sino en la palabra de Dios. Cuando la obra monumental estuvo terminada, un milagro aún mayor comenzó a desplegarse ante los ojos asombrados del mundo. De los bosques, de las montañas, de los desiertos y de las llanuras, comenzaron a llegar los animales. Vinieron en perfecto orden, guiados por una mano invisible. 2 a 2, macho y hembra, de cada especie de ave, de bestia y de reptil, se dirigieron hacia el arca. Los limpios llegaron de 7 en 7. Era un desfile de la creación, una procesión solemne hacia la puerta de la salvación que Dios había provisto. Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos los recibieron, guiándolos hacia el interior de la gran estructura de madera. Cuando el último animal estuvo a salvo y la familia de Noé hubo entrado, una mano que no era humana selló la puerta. Dios mismo cerró la puerta del arca, separando el mundo que sería juzgado del remanente que sería salvado. Fuera, la vida seguía su curso indiferente. Dentro, el silencio de la espera se llenaba de fe. Entonces, el cielo, que había sido testigo de la burla, comenzó a oscurecerse. Las nubes se tiñeron de un gris amenazante y el sol se ocultó. Se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Una lluvia como nunca antes se había visto comenzó a caer sobre la tierra. No era una llovizna, sino un diluvio torrencial que no cesó durante 40 días y 40 noches. Las aguas subieron, cubriendo primero los valles, luego las colinas, y finalmente las montañas más altas. Todo lo que tenía aliento de vida en la tierra seca pereció. El ruido del mundo se apagó, reemplazado por el sonido implacable de las aguas. Fuera del arca solo había juicio y destrucción. Pero dentro, en medio de la tormenta más grande de la historia, había paz
protección y la presencia de Dios. El arca flotaba solitaria sobre la faz de un océano sin orillas, una pequeña embarcación en medio de un mundo inundado, pero no estaba a la deriva. Estaba firmemente guiada por la mano de su arquitecto. Pasaron 150 días. El tiempo dentro del arca fue una prueba de paciencia y confianza. El mundo que conocían había desaparecido bajo las aguas, y solo la promesa de Dios sostenía sus corazones. Cuando las aguas comenzaron a retirarse, Noé buscó una señal. Primero, envió un cuervo, que iba y venía, sin encontrar lugar donde posarse. Luego, envió una paloma. La primera vez, ella regresó al arca, pues no había tierra seca para sus patas. 7 días después, la envió de nuevo. Al atardecer, la paloma volvió, y en su pico traía una hoja de olivo recién cortada. Era una señal inequívoca, un mensaje de esperanza susurrado por la creación. La vida estaba brotando de nuevo. Noé esperó otros 7 días y volvió a enviar la paloma, pero esta vez no regresó más. Había encontrado un hogar. La tormenta había terminado. Poco a poco, las aguas disminuyeron hasta que un día, la gran arca reposó suavemente sobre las montañas de Ararat. La tierra se secó por completo. Entonces, Dios habló de nuevo a Noé. «Sal del arca, tú y tu mujer, y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo». La gran puerta se abrió, y la luz de un sol limpio inundó el interior. Noé y su familia salieron a un mundo lavado, purificado, listo para un nuevo comienzo. Lo primero que hizo Noé al pisar la tierra firme no fue explorar ni construir su casa. Fue levantar un altar. Tomó de los animales limpios y ofreció un holocausto, un acto de adoración y gratitud al Dios que lo había preservado. Y el aroma de su ofrenda subió a Dios como un perfume agradable. En ese momento de adoración, Dios estableció un pacto con Noé y con toda la creación. Prometió que nunca más destruiría la tierra con un diluvio de aguas. Y como señal visible y eterna de esta promesa, hizo aparecer en las nubes un arco de colores vibrantes. El arco iris se convirtió en el recordatorio perpetuo del pacto entre Dios y la tierra. Cada vez que la lluvia cayera y el sol brillara, la humanidad vería ese arco glorioso y recordaría que, aunque Dios es justo y juzga el pecado, también es un Dios de misericordia, de pactos y de nuevos comienzos. La historia de Noé nos enseña verdades eternas. Nos muestra que Dios ve la maldad que corrompe al mundo, pero sus ojos también buscan y se posan sobre los justos que caminan con Él. Nos revela que la obediencia, incluso cuando parece ilógica a los ojos del mundo, abre las puertas de la protección divina. Y, sobre todo, nos asegura que con Dios, después de la tormenta más oscura, siempre hay una nueva oportunidad, un nuevo amanecer. El arco iris no es solo el final de la historia de Noé. Es el principio de incontables historias de gracia. Si crees que Dios sigue dando nuevas oportunidades, te invito a suscribirte a este canal y escribir amén en los comentarios.